Hola, vamos a hacer un ejercicio de trazado del diagrama de Bode de la siguiente función de transferencia, GDS, y vamos a intentar hacerlo emulando un poco cómo se haría de manera manual, con papel milimetrado en escalas logarítmicas, que era como se hacía antes, cuando no se hacía tan fácilmente con un ordenador, con reglas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos papel milimetrado, vamos a hacerlo en esta escala de la mejor manera posible y luego comprobamos con MATLAB si nos sale un resultado similar. Entonces, bueno, lo primero que habría que hacer sería descomponer la función de transferencia esta en el formato GDJ omega con todos los términos de polos y ceros reales o complejos conjugados que tengan término independiente 1 para que no aporten nada a baja frecuencia, ni en ganancia ni en fase. Entonces, bueno, nos quedaría que G de J omega, pues sería igual, el 0 de arriba, pues me quedaría dividiendo por 5, G de J omega partido por 5 más 1. Como he dividido aquí por 5, pues multiplico aquí por 5. Después, el término S más 0,1 tendría que dividir por 0,1, me quedaría G de J omega partido de 0,1 más 1. Como aquí he dividido, pues aquí multiplico. Y el otro polo, que es S más 3, pues divido por 3, G de J omega partido por 3 más 1 y multiplico también aquí por 3. Con lo cual, estos términos me darán una ganancia que quedará ahí, que en este caso es de 16,6 periódico. Y luego ya los otros términos que sí tienen puesto el término independiente igual a 1. Bien, ya tenemos puesta la función de transferencia factorizada y en el formato que necesitamos para empezar a dibujar los diagramas de Bode de los distintos términos, que luego sumaremos para obtener el diagrama de Bode completo. En este caso tenemos 4 términos, una ganancia, un cero real y dos polos reales. Entonces, bueno, para hacer los diagramas de Bode me dibujo aquí ya dos ejes, uno para lo que sería la ganancia en decibelios y otro para la fase. Y en el eje horizontal, que sería el de la frecuencia, había que ver qué frecuencias son de interés. En este caso, vemos que tenemos la frecuencia del polo, perdón, del cero, que es de 5 radianes por segundo. Esa va a ser la frecuencia de corte en el diagrama de Bode. Sabemos que para el módulo esta es la que nos va a resultar interesante. Por debajo de esta va a ser 0 el aporte en ganancia y por encima pues será de una pendiente de más 20 decibelios década. Para la fase pues no hace falta una década por debajo y una década por encima. Luego, en cuanto al primer polo, pues tenemos que sería 0,01 radian por segundo la frecuencia de corte, y para el segundo polo, pues sería de 3 radianes por segundo. Entonces, bueno, para ver el rango de frecuencia en el que me voy a mover en el eje horizontal, pues me cojo la más pequeña, esta, ¿no? Bueno, esta no era 0,01, era 0,1, perdón. Esto es 0,1. Luego, como de esta necesitaré, esta es la más baja, necesitaré también una década por debajo para la fase, porque la fase cogíamos una década por debajo y una década por encima para hacer la recta intermedia, ¿no? Entonces, bueno, la más baja que voy a necesitar sería entonces en principio de 0,01 radian por segundo. Y como la más grande esta es del 0, de 5 radianes por segundo, la frecuencia más grande que voy a necesitar pues sería una década por encima de 50 radianes por segundo. Pues bueno, viendo esto, pues yo voy a poner el eje horizontal que esté entre 0,01 radian por segundo y este en vez de 50, pues cojo la década justo que hay por encima, que sería 100. Entonces, pues bueno, más o menos aquí lo he dividido en 4 segmentos. Pues esta frecuencia sería la más baja, que sería de 0,01 radian por segundo. Esta de aquí sería 0,1 radian por segundo. Esta 1 radian por segundo. Esta 10 radianes por segundo. Y esta de aquí pues sería 100 radianes por segundo. Y aquí pues haría lo mismo. Eso es más o menos para tener en cuenta el rango de frecuencia y dibujarlo en el eje horizontal. Esto con papel milimetrado pues sería mucho más sencillo, vendría ya hecho, con papel milimetrado en escala logarítmica.
Ahora tendría que identificar y poner la otra frecuencia, la de 5 radianes por segundo y la de 3, en el eje de frecuencia del diagrama de módulo. Si hacemos logaritmo en base 10 de 10, porque estamos en escala logarítmica, logaritmo en base 10 de 3 es aproximadamente igual a 0,477. Luego más o menos estaría en cerca de 0,5, de la mitad de este, pues por aquí más o menos. Por aquí podríamos decir que está 3. Y luego 5, logaritmo en base 10 de 5, es aproximadamente igual a 0,699. Luego lo ponemos directamente en esta escala que no está en logarítmica, pues sería aquí más o menos. Esto es 5, 6, 7. Pues lo ponemos directamente aquí. Esos son los puntos de interés en el eje de frecuencia para dibujar lo que serían las ganancias. Vamos a poner también estas dos frecuencias aquí en el eje de frecuencia de lo que serían las fases, para tenerlo ya. Este de aquí hemos dicho que sería 3, y este de aquí que sería 7. Sabemos que cuando dibujamos las fases tenemos que coger una de cada, 7 no, 5, perdón. Una de cada por encima y una de cada por debajo. O bueno, una de cada por encima, pues sería este de aquí, 50, y una de cada por debajo, pues sería este de aquí, que sería 0,5. En cuanto al 3, pues tendríamos que por aquí estaría 30. Y por aquí, aproximadamente, pues estaría 0,3. Ya tenemos situadas todas las frecuencias. Y ya empezamos a dibujar el trazado asintótico de cada uno de los términos. Empezamos, por ejemplo, por lo que sería la ganancia, que es el más sencillo de todos, que para pasar a decibelios es positiva, fase tiene 0, luego no lo pintamos, y en decibelios pues nos quedaría que sería 20 logaritmo de 16,6, que eso es aproximadamente unos 24,5 decibelios. Por tanto, vamos a dibujarlo con una recta, es constante. Y esto pues sería el aporte que tendría la ganancia. Bueno, un momento. Aquí. Le voy a poner un color cian. Ahora sí. Y bueno, voy a coger y lo voy a pintar así un poco para que sea por línea discontinua. Vale, este sería, hemos dicho, 20 logaritmos de 16,6 periódico. Bien, ahora nos quedaría dibujar, por ejemplo, los otros términos. Vamos a empezar con el 0. El 0 sabemos que el módulo, la ganancia, va a ser 0 decibelios hasta la frecuencia de corte, que es 5, que es esta que tenemos aquí. Y a partir de ahí tendremos una pendiente de más 20 decibelios década. Luego, en el valor de 50, que estaría por aquí, pues el módulo, la ganancia, tiene que ser de 20 decibelios década, o sea que tiene que pasar por aquí. Voy a unirlo con una recta, sería de este punto a este, y que pase por ahí. Y lo ponemos, por ejemplo, este en amarillo. ¿Vale? Pongo punteado. Esta sería una recta de pendiente más 20 decibelios década. Ahora nos quedarían los polos. Que los polos, el polo este, por ejemplo, que tiene la frecuencia de corte en 0,1, pues sabemos que es 0 hasta aquí, hasta 0,1. Y una década por encima, justo en 1, pues
tiene que tener una pendiente de menos 20, porque te cae con una pendiente de menos 20 decibelios década. Luego tendría que pasar por aquí. Entonces, bueno, escojo, lo también con una recta. Intentando emular un poco lo que sería con una regla. Este lo vamos a poner, por ejemplo, en verde. Y esto sería de menos 20 decibelios década. Y una similar sería para el otro polo, que en este caso es el que está en frecuencia de corte 3, que a partir de aquí de 3 empieza a decaer con menos 20 decibelios década. Y por tanto, en 30, que estaría aproximadamente por aquí, pues tiene que tomar un valor de menos 20, que estaría aquí. Más o menos. Pinto también. Sería una recta parecida a esa. También de menos 20 decibelios década. ¿Y ahora qué es lo que hago? Pues ahora voy sumando términos para dibujar el total. A bajas frecuencias, ¿qué es lo que tengo? A bajas frecuencias lo que tengo es justo la ganancia esta de la ganancia. De 20 logaritmo de 16. ¿Hasta cuándo? Hasta que llego aquí que empieza a aportar algo, lo que sería para la primera frecuencia de corte, hasta que aparece la primera pendiente, que en este caso es de menos 20 decibelios década. Esto lo voy a pintar en rojo, entonces al principio yo partiría de aquí hasta aquí, hasta este punto, y hasta ese punto me mantengo ahí, en ese valor constante. Vamos a pintar ya en rojo. A partir de ahí tengo una pendiente de menos 20 que se mantiene constante hasta que llego aquí, a 3. Que en este caso, bueno, lo suyo sería trazar una recta paralela. En este caso dibujarlo aquí así va a ser un poco más complicado. Voy a hacer otra cosa. Voy a coger, me creo esta de aquí, la copio y la pego. Y ahora lo que hago es que la muevo para arriba. ¿Vale? Le pongo valor que tenga color rojo. Esto habría que hacerlo con regla. Y bueno, pues esta parte de aquí no me sirve. Solamente sería hasta ahí. Hasta que llego a 3. Después, a partir de ese punto, vemos que tengo menos 20 y otros menos 20 del segundo polo. Con lo cual empiezo a decaer con una frecuencia de menos, menos 40 decibelios década. Como estaba en 3, cuando estuviese en 30, tendría que decaer menos 40 decibelios década. Para intentar pintar de una manera más exacta, me iría a este punto que es el 30, ¿vale? Esto de aquí es 30. Estoy más o menos en este punto de aquí. Y si la recta continuase, que no va a continuar, debería de bajar menos 40 decibelios década. Cada década son, o sea, menos 20 decibelios, cada 20 decibelios son 4 puntos de aquí, pues tendría que bajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, aproximadamente aquí. Ese punto de ahí. Ya digo, si continuase. Entonces, bueno, lo 1. Que realmente toda esta parte no me va a hacer falta, porque luego esta sería la pendiente, pero tengo que ver cuando llego a la siguiente frecuencia de cruce, y en este caso sería en 5, justo aquí, y aquí lo que pasa es que ahora tengo más 20 decibelios del 0, menos 20 de este polo y menos 20 de este polo, luego con lo cual me quedo otra vez con menos 20
decibelios década. O sea, esta parte solamente ha sido para el dibujo, te la puedo borrar hasta que llego aquí. Y ahora a partir de aquí volvería a decaer con una pendiente de menos 20 decibelios década. Copio ese. Me lo llevaría aquí. ¿Sí? Y aproximadamente, pues ese sería el diagrama de Bode asintótico, en este ejemplo, para lo que sería el módulo. Que en la realidad, pues bueno, sabemos que por aquí debería de tender y hacer algo así. Luego por aquí, pues lo normal es que haga más bien algo así. No se va a notar mucho esa parte de menos 40 decibelios década. ¿Vale? Esto es menos 20 decibelios década. Esta parte de aquí era menos 40 decibelios década. Y esta de aquí es menos 20 decibelios década. Daros cuenta que como tenemos dos polos y un cero, al final hay un cero de menos, por tanto a alta frecuencia siempre se va a tender, en este caso, a una pendiente de menos 20 decibelios década. Bien, vamos a proceder a hacer algo parecido con la fase. En primer lugar, pues bueno, vamos a empezar por el de más baja frecuencia, que sería, bueno, todos aportan 0 a baja frecuencia. Vamos a empezar por el polo de 0,1. El polo de 0,1 sabemos que hasta esta frecuencia de aquí no aporta nada. Para frecuencia justo en 0,1 tiene que tener menos 45 grados, o sea, tiene que pasar por este punto de aquí. Y una década por encima, en 1, es menos 90. Y ya a partir de ahí se queda constante en menos 90. Lo voy a pintar con una recta. De este punto, pasando por el menos 45 en 0,1, hasta ahí aproximadamente. Lo pinto por ejemplo en verde. Y luego pues se queda ya constante en menos 90. ¿Vale? Lo pinta un poco aquí para que se vea que este no es... Este sería el del polo con frecuencia de cruce de 0,1. Esto es menos 45 grados por década. Luego tendríamos el del otro polo, que tiene la frecuencia de corte en 3, y hasta aquí aporta 0 grados, hasta 0,3, y a partir de ahí empieza a decaer también con menos 45 grados por década, de tal manera que aquí en 3 radianes por segundo tiene que tener una fase de menos 45, y en 30 pues tiene que llegar aquí a menos 90. Lo pinto también. Aproximadamente este punto con este otro. Esto sería también, hemos dicho, menos 45 grados por década. Y luego me quedaría el 0, que hasta 0,5 es 0 grados. Después, en 5 radianes por segundo, a partir de ahí 0,5 empieza a crecer con 45 más 45 grados por década. Luego en 5 tiene que tener 45 grados. Tenemos que estar por aquí. Y en 50, pues tiene que llegar a 90. Sería este punto de aquí. Y a partir de ahí ya se queda constante. Lo voy a dibujar también. Vamos a quitarle aquí un poquito. Y este sería de más 45 grados por década. Y ya digo que el término independiente aporta 0, luego ni lo pinto. Luego ya tendría pintado el trazado asintótico de cada uno de los factores. Ahora lo único que me quedaría sería ir sumando. A bajas frecuencias tengo 0, hasta que llego a 0,01, que aparece una pendiente de menos 20 decibelios década. Luego a partir de aquí tendría esto lo voy a pintar ya en rojo. Después tendría la pendiente de menos 45 hasta que llego a este punto de aquí, hasta 0,3.
que más o menos pues sería ese punto de ahí. Aproximadamente. A partir de ahí tengo una pendiente de menos 45 más menos 45 de menos 90 grados por década. Si estoy en 0,3 y estoy decayendo con menos 90 grados, 45 son 3, o sea, por aquí en 3, si siguiese decayendo esa recta, para pintarla más o menos un poquito más exacta, si decae con menos 90 una década, pues si aquí estoy en este valor, tengo que decaer en total, pues 6 cuadritos, que serían 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Debería de estar aproximadamente por aquí, por ese punto. 1. Y bueno, yo sé que realmente luego no lo va a hacer entero, pero bueno, ese sería este de aquí, en menos 45, esta pendiente sería de menos 90 grados por década. ¿Hasta cuándo seguiría esta pendiente? Hasta que llegamos a 0,5, porque aquí aparece otra pendiente ahora de más 45. Luego hasta este punto de aquí, o sea, esta recta que acabo de pintar en rojo solamente sería válida hasta aquí. A partir de aquí la puedo borrar. O sea, esta es la que es de menos 90 grados por década. A partir de ese punto, lo que tendría sería más 45, menos 45, 0 y aquí menos 45. Entonces, bueno, voy a coger esta recta, por ejemplo. Y la pongo aquí continuando. ¿Hasta cuándo sería válida? ¿O hasta cuándo sigo bajando con menos 45? Hasta aquí. A partir de aquí ya desaparece la pendiente de menos 45 y me quedaría más 45 menos 45, 0. Con lo cual me quedaría... constante. Entonces, bueno, me va a pintar aquí también. Tendría una recta horizontal que duraría ¿hasta cuándo? Hasta este punto de aquí, que desaparece esta pendiente. Entonces ya solamente me quedaría 40 más 45. Luego, a partir de aquí, tengo una pendiente de más 45 decibelios década. Entonces, bueno, me voy a coger, por ejemplo, este de aquí. Lo copio, pondría aquí. ¿Y hasta cuánto dura esta pendiente de más 45 grados por década? Justo hasta este momento, hasta aquí. A partir de aquí me quedo constante, porque ya no tengo ninguna pendiente que suba o baja. Y entonces pues me quedaría ahí en torno a ese valor. Y con eso pues tendría dibujado lo que sería el trazado asintótico de lo que es la fase. Y bueno, ¿ves esto que es lo que haría en la realidad? Pues bueno, por aquí, como no hay polos de complejos conjugados, pues lo hacemos de la manera suave. Y ahora pasaría algo así. Intentando emular lo que sería el sistema real. ¿Queda en la realidad esto? Pues bueno, lo tenemos puesto aquí. Bueno, aquí hay un detalle muy tonto, que es lo siguiente, que menos 90 no está aquí. Vamos de 3 en 3, luego menos 90 está aquí. Esto es menos 90. Realmente. Y de hecho, donde acabamos, como se ve también aquí, en el diagrama real que hacemos teniéndolo con bode. Sencillamente he metido la función de transferencia, he hecho bode de esa función de transferencia y me da este trazado que, como vemos, ahora mismo aquí estamos viendo lo que sería
la fase. Y vemos que la fase pues empieza en 0, tiene aquí una bajada, como nos ocurre a nosotros. Y luego aquí hay una subida. Bueno, es más pronunciado de lo que aparece aquí. Bueno, aquí he pintado hasta 10 elevado a menos 3, nosotros lo hemos pintado a partir de aquí, de 10 elevado a menos 2. Y luego acaba en menos 90, como nosotros que también hemos acabado en menos 90. Y luego en cuanto a lo que sería el módulo, pues bueno, no se aprecia aquí este cambio que nosotros hemos pintado, que como veíamos era muy suave. Por este pendiente de menos 40 prácticamente no tiene efecto, y aquí ni se nota. Por el trazado real es suave. Y lo que sí podemos ver con este diagrama de Bode es que este sistema pues tiene un carácter de filtro paso bajo, en el sentido de que la baja frecuencia la deja pasar, incluso la amplifica, como vemos aquí, porque la multiplica por 16,6, pero la alta frecuencia tiende a atenuarla a partir de la frecuencia de cruce, o sea, la frecuencia en la que el ancho de banda que tiene, ¿no? A partir de la frecuencia que cae de menos 3 decibelios, que sería un valor que estaría por aquí, cerca de 3, un poquito por debajo de 3. ¿Vale? Entre 2 y 3, pues estaría el ancho de banda 2 o 3 radianes por segundo, el ancho de banda de este sistema.